Para muchos la iglesia no es lo que solía ser. Algunos están incluso hablando acerca de un cristianismo sin iglesia, un concepto que es autocontradictorio. Otros alegan contra la religión organizada, que es mejor una religión desorganizada. La Biblia enseña claramente la importancia de la iglesia. No es una opción, es un componente vital del plan de salvación. Entonces no sorprende que la gran controversia, Satanás obre mucho contra ella, ya que la iglesia es un medio importante por el cual los pecadores están en contacto con la oferta de salvación que Dios hace. La iglesia, escribió Pablo, es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, de acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 3. La iglesia no es una invención humana, fue creada por Dios para llevar a los pecadores a una relación salvadora con Él. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por permanecer en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, e introducirse en este programa Lecciones de la Biblia. Cada semana estamos tratando diversos temas relacionados con el plan de salvación, pero durante estos meses hemos estado hablando en relación al crecimiento espiritual, el crecer en el caminar de la vida cristiana. Siempre en el contexto de una lucha, de esta gran controversia que estamos nosotros enfrentando entre el bien y el mal. ¿Cómo hacer? ¿Cómo vivir para poder mantenernos siempre dentro del camino correcto? Porque el enemigo, Satanás, siempre va a estar buscando los medios para poder sacarnos del verdadero sentido y el espíritu por el cual el Señor Jesucristo nos tiene en esta tierra, con un propósito, ese propósito de honrarlo a Él, de glorificarlo a Él. Bueno, hoy día vamos a estudiar sobre el tema de la iglesia. Para muchas personas el tema de la iglesia resulta ser algo un poco incómodo porque no quieren verse comprometidos con un grupo, con una denominación. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice con respecto a este tema. Y para eso hemos en esta ocasión invitado nuevamente a Humberto, Pastor Galvez, a quien desde ya te damos la bienvenida. Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo Muchas gracias, Patricio. Gracias por venir. Todo bien, gracias al Señor. Y gracias por haberme invitado de nuevo. ¿Todo bien? Todo bien. ¿El trabajo, la familia? Todo marcha bien, gracias al Señor. Qué bueno. Vamos a intentar entonces hoy día a descubrir las grandes lecciones que tiene la palabra de Dios en relación con este tema que es vital, ¿cierto? La iglesia. Vamos a iniciar con un video introductorio relacionado con este tema. Tomen atención un momentito nada más y volvemos. La palabra iglesia proviene de la voz griega transcrita como eclesia. Este sustantivo posee una doble herencia de significado en la Biblia. En el mundo europeo occidental denotaba una asamblea o reunión de ciudadanos congregados en el ámbito público para solucionar temas de índole netamente política. En algunos pasajes del libro Hechos de los Apóstoles se entiende de esta manera. La segunda denotación proviene de la voz hebrea kahal, que se refiere directamente a las reuniones del pueblo de Israel o de un pueblo congregado para alabar a Dios. Si bien estas dos son las voces más populares, existe otra del griego popular bizantino que es kirike, que significa algo parecido a referencia a Dios. Esta acepción dio origen a la palabra iglesia en lenguas germánicas como el alemán y el inglés. También el vocablo tantas veces usado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento se refería sola y simplemente al hecho de una reunión, en este caso de creyentes, ya sea en una casa, en una provincia o en una ciudad. Por otra parte, pero continuando en la lingüística, en el idioma castellano existe iglesia con letra mayúscula, y es la Iglesia Católica,
quien se ve a sí misma como esta iglesia en mayúscula, en virtud de la sucesión apostólica desde el apóstol Pedro hasta la persona del Papa, entendiéndose así que sería la única madre de las iglesias de la cual derivarían las otras. Las definiciones y la etimología de la palabra iglesia dejan en evidencia el trasfondo del problema en lo lingüístico. Pero ¿para qué existen las iglesias o cuáles son sus propósitos? La respuesta está en la Biblia. En Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15 dice: es la columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, aquellas llamadas iglesias que no sigan las verdades inmutables de la Biblia, quizás debieran tener otro nombre en vez de iglesia, considerando la etimología hebrea y la praxis. Bueno, ¿concuerdan con la nota, Beto? Sí y no, como decía mi profesor de teología, el pastor Rolando Itín. Sí y no, si me acuerdo. Correcto. Sí, porque en parte es un conjunto de personas que se reúnen para alabar a Dios. Y en parte sí es la columna y baluarte de la verdad. Eso es indiscutible. ¿Una columna sirve para qué? Para sostener, claro. Y ahora, si se sostiene la verdad, es decir, principios y valores que están insertos en la Biblia, porque yo creo en el Dios de la Biblia. ¿Y en qué no estás de acuerdo? ¿Ah? ¿En qué no estás de acuerdo? Que muchas cosas uno podría denominar, o más bien decir que tal grupo de personas es una iglesia, siendo que no está centrado o basado en los principios bíblicos. Ya. Claro. ¿Y por qué? Porque cuando tú hablas de iglesia, hablas de pueblo escogido, pueblo santo, hablas de connotaciones tan profundas que te llevan a saber que la iglesia la sostiene Dios. Claro. Que Bueno, hay gente diferente. ¿Qué es lo que...? Bueno, yo creo que tenemos bastante que hablar sobre este tema. Yo creo que hay varias cositas mías controvertidas también aquí, porque no vamos a poder dejar de hablar de cuál es la iglesia verdadera, por qué existen tantas iglesias, quién realmente debe gobernar la iglesia, cómo se gobierna la iglesia, qué pasa dentro de la iglesia, qué ocurre con las iglesias unidas, qué pasa con las iglesias cristianas, porque hoy día muchas iglesias que están cuestionadas por su conducta también, a veces ni siquiera le creen a los cristianos, ni quieren ir la gente a la iglesia, porque dicen, no, la iglesia es un conjunto de hombres que, en fin, no andan bien o no hacen las cosas correctas, y entonces asumen que eso es la iglesia. Bueno, tenemos mucho que hablar, pero vamos a pedir al Señor que nos acompañe y que nos dirija Amén. en este estudio. Por favor, Humberto. Amén. Amado Dios, hoy queremos darte gracias nuevamente porque somos tus hijos y queremos que usted, mi Dios, esté con nosotros, su presencia sea una realidad al momento de abrir su palabra y tener este estudio. Sea con cada televidente en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo que es iglesia, Beto? ¿Qué es lo que es la iglesia? Bueno, para mí la iglesia es un conjunto de personas que se juntan para invocar y alabar el nombre de Dios, ya sea tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento o ahora en el tiempo presente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de iglesia, tiene muchas connotaciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, recién en una nota ahí veíamos que iglesia viene de un término griego, eclesía, los llamados de afuera, o llamando de afuera. Los llamados afuera. Sí. Correcto. Y qué interesante, mira, Dios llama a Israel. Y Dios quiere hacer de Israel una nación santa. Quiere hacer de Israel un pueblo adquirido por Dios. Un pueblo diferente. Pero con una función. Entonces, cuando yo me remonto al Antiguo Testamento, voy al momento cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Si tú me acompañas allí en la lectura bíblica en Génesis capítulo 4, verso 5, allí ya se hace la primera mención cuando el hombre comenzó a invocar a Dios, a alabar a Dios. O sea, 4:26, disculpen, 4:26. Génesis capítulo 4, verso 26. Y allí dice, y haced
también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mira, ahora hay una invocación ahí, vamos a llamarle así corporativa, en conjunto. Y bueno, de ahí se da inicio a la era patriarcal. Y la era patriarcal, el sacerdote de la casa era papá. Y allí en las casas se hacían los cultos. Y ahí se invocaba el nombre de Dios. Y el primogénito, tú sabes que ocupaba también un lugar muy especial en casa, ¿no? Y Dios visitaba a aquella gente a través de los ángeles, en el tiempo de Abraham, de Lot, ¿te acuerdas? Claro. Ahora, el tema de la iglesia parte por la base de la exclusividad, porque ¿tú no acaso no notas que a través de la historia, a través del tiempo, Dios siempre ha tenido como un pueblo especial, ¿cierto? Ha tenido como un grupo especial. Correcto. Y sobre las bases de un grupo que teóricamente tiene que llevar la verdad. Entonces, este asunto de la naturaleza de la iglesia, en su esencia, la naturaleza de la iglesia es algo que Dios escoge. No, la iglesia no surge desde el hombre hacia Dios. La iglesia siempre está sobre las bases de que Dios tiene un pueblo y que Dios elige una iglesia. Correcto. Que Dios tiene un pueblo que lo quiere sacar de algo. ¿Sacar de qué? Bueno, no tenemos que olvidarnos que estamos estudiando estas lecciones que están en el contexto del conflicto entre el bien y el mal. Recuerden ustedes eso. Y que hay un bando que es el bando de Satanás y está el bando la otra parte que es Cristo y todo su reino. Y Dios quiere sacar del mundo, de la condición, porque estamos en un mundo de pecado, quiere sacar a su pueblo. Entonces, en ese contexto, yo entendería que cuando Dios habla de una iglesia, está hablando de un pueblo que Él quiere apartar, que Él quiere sacar. De allí viene la palabra etimológica Eclesía. De la palabra eclesía, ¿no es cierto? El significado etimológico, eclesía, ¿no es cierto? Sacar fuera o apartar. Dios tiene un pueblo y ese pueblo Dios lo ha separado, Dios lo quiere separar. Bueno, la iglesia no es de invención humana, fue creada por Dios, ¿cierto? Justamente lo que te estoy diciendo. Para llevar a los pecadores a una relación salvadora con Él. Claro. Y mira qué interesante esto, no es de invención humana. Y como no es de invención humana, Él llama a esos escogidos, los hace sacerdotes, los hace santos, los hace diferentes para cumplir una función, un propósito. Entonces la iglesia tiene un propósito. No tan solo es creada para que nos reunamos el uno con el otro, tengamos buenas relaciones sociales, porque para eso se podría crear un club de amigos. Yo tengo una cita que a mí me gusta mucho. Mira, dice, la iglesia de Cristo es el medio elegido por Dios para la salvación de los hombres. Así como el arca en el diluvio fue el medio elegido para la salvación de Noé y su familia, la iglesia hoy en día juega ese rol, ese papel. Incluso voy más allá, dice, su misión es extender el evangelio por todo el mundo. Y la obligación recae sobre todos los cristianos, cada uno de nosotros, hasta donde le permiten sus talentos y oportunidades. Tiene que cumplir con la comisión del Salvador. Hasta donde me permiten mis talentos, mis oportunidades, tengo que cumplir con la comisión de la iglesia. Ahora, interesante porque significa que eso lleva consigo involucramiento de personas. Obvio. O sea, todas las personas, cada uno de nosotros tendría que involucrarse en la iglesia para que esa cita sea una realidad. Sea una realidad. Entonces la iglesia no es un cuerpo, no es un edificio, no es una institucionalidad, ¿no es cierto? La iglesia tiene que ver con los individuos que la conforman, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, dime una cosa, en el Antiguo Testamento la iglesia funcionaba en la casa, dices tú, pero
en la era patriarcal. Correcto. Pero posteriormente, ¿cómo se visualiza el concepto de iglesia en el Antiguo Testamento, después de los patriarcas? Bueno, ¿Había iglesia? Después de los patriarcas... En este contexto existe una iglesia. Tú sabes que hasta Jacob, ¿cierto? Hasta ese periodo patriarcal, después ya en la Biblia sale a la palestra José y Moisés que están viviendo en Egipto. Pero cuando Moisés regresa con el pueblo de Dios de Egipto, Dios allí en Éxodo capítulo 25, verso 8, le invita a tener un santuario. Y mira, leámoslo. Es interesante vamos a leer. ¿Cuál es Éxodo? 25:8. Busque por favor Éxodo 25:8, manténgalo abierto. 30 segundos, vamos a volver para continuar con el tema de hoy. No se vaya. Gracias por continuar en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y en el programa Lecciones de la Biblia. Quisiera decirle algunas cositas. Primero, usted puede solicitar algunos cursos gratuitos bíblicos. Nuevo Tiempo se los hace llegar a su hogar en forma directa. Solamente usted tiene que pedir a alguno de nuestros operadores. Tome nota por allí, 800-200-054, o simplemente escriba al correo electrónico lecciones@nuevotiempo.cl. Le vamos a hacer llegar un curso llamado La Fe de Jesús. Si usted lo pide ahora, comienza a pedirlo, nuestras operadoras van a estar ahí atentos. Este es un curso de 28 lecciones bíblicas que pasan por todos los temas doctrinales, por todos estos temas que estamos analizando justamente con los pastores en programa Lecciones de la Biblia. Si usted lo solicita ahora, le va a llegar gratuito a su hogar. No se olvide, 800-200-054. Muy bien. Hay una cosa bien interesante, cuando uno le pregunta a las personas en la calle sobre este tema de la religión, de las iglesias, hay variadas respuestas. Nosotros quisimos saber qué pensaban las personas respecto del tema de las religiones. Así que les preguntamos lo siguiente: ¿para qué sirven las religiones? Miren lo que nos contestaron. La religión es bueno, sirve para tener fe en alguien y que el alguien las procese. No sé. Creo que sirven un poco para darle algo a la gente en que aferrarse. Depende del lado que lo mire uno. Para alabar a alguien. No, a mí no me lo pregunte, yo soy ateo. Sí, para creer en Dios. Las religiones siempre son mentirosos, ¿no? Porque la persona que cree en Dios no miente. Pero los religiosos han llegado a puro mentir como estos sinvergüenzas y los curas. Para tener paz espiritual de la persona. Para condicionar a las personas. Para equilibrar los sentimientos de los seres humanos. Sí sirven para tener fe en algo. Yo no, yo creo en Cristo. Yo soy un hombre que creo en un Dios verdadero, un Dios justo. Y creo en toda la humanidad, en usted. Por eso dice Dios, yo primero, dijo, después lo demás viene todo por añadidura. No creo que sean solución de nada, pero otorgan por lo menos una posibilidad. Sentirse con eso, con lo que uno cree, sentirse más fuerte. Usted a lo mejor opina que no. Cada uno opina lo que... Algunos dicen que no sirve para nada la religión y que lo que sirve son los políticos. Bueno, simpático el caballero, ¿eh? No podemos negarlo. Opiniones variadas, pues. ¿Ah? Muchas. Sí, la verdad es que había de todo ahí, ¿no? De todo tipo de reacciones frente a la pregunta, ¿eh? En todo caso, queremos agradecer a todos nuestros amigos. Si alguna vez ustedes ven a los periodistas de Nuevo Tiempo en la calle haciendo preguntas, por favor, contéstenle las preguntas, no se vayan. Ellos también están haciendo su trabajo. Algunos le decían, no queremos saber nada. Pero en general las personas tienen como una noción de que la religión de algo les sirve. Algo puede servir. Un señor creo que decía, no sé, no creo mucho, pero bueno, tienen una alternativa, como diciendo, bueno, para algo servirán. Pero ¿te imaginas tú, Patricio, viviendo aquí en Occidente
y no teniendo iglesias y no teniendo religión? Bueno, Sería yo un no caos. me lo imagino, porque me resulta muy natural el Claro. tema de la iglesia, el ir a la iglesia. Soy pastor, pero evidentemente entiendo de que si no hubiera religión, si no hubiera una fe, Una esperanza. este mundo sería un caos. Si no hubiera un temor por Dios, si no hubiera reverencia por Él, no habría temor ni reverencia por el ser humano, claro. Si en la medida que nos alejamos de Dios, porque religión viene de la palabra religar, ¿y religar con quién? Con Dios. Religares, claro. Claro. Sin embargo, la gente a veces da estas variadas opiniones o entrega, es porque siente algo contra sus líderes religiosos que ha afectado la credibilidad, la confianza, el cariño, la esperanza, ¿me entiendes? Entonces ellos dicen, si un líder de tal religión se portó mal, ya no creo más en esa religión. Y Bueno, yo creo que ahí está el punto entonces, partamos de allí. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Bien. Bueno, la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Sí? Y nos dejó un modelo pero maravilloso, un ejemplo a seguir, en bondad, amor, ternura. Ahora, ese modelo, credibilidad, en ese modelo en el confianza. Antiguo Testamento, ¿cómo se manifestó en la vida cotidiana del pueblo de Israel? ¿Cómo se dio ahí En Israel. Bueno, cuando Israel salió de Egipto, ya comentaba un poquito que Moisés dijo, háganme, o sea, Dios dijo a Moisés. Creo que vamos a leer ese claro, texto, ¿no es cierto? Capítulo 25, verso 8. Ya, vamos ahí entonces. Vamos. Éxodo 25, verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí y habitaré. Mira, Dios quería habitar con su pueblo. Dios no quiere ser ajeno a su pueblo, ni vivir lejos de su pueblo, quiere habitar con ellos. Y de allí que hicieron un sistema de liturgia con sacrificios, un sistema de liturgia que entrañaba una correcta adoración a Dios. ¿Mm? Y toda esa liturgia estaba simbolizando ¿a quién? A Jesús, claro. Y bueno, y en torno al santuario vivían todas las tribus de Israel. Y tú sabes que ellos tenían dos sacrificios, ¿cierto? El sacrificio matutino y vespertino, ¿cierto? Mañana y tarde, pero también ese gran día, el llamado el día de la expiación, ¿cierto? ¿Mm? O el día de la reconciliación. Ahora, todas esas ceremonias, ¿cierto? Allí hacían mantener al pueblo cerca de Dios. O sea, dentro del concepto, dentro del pueblo de Israel, la vida de ellos giraba en torno al culto, al santuario. Correcto. Por lo tanto, ya en un mismo principio, el concepto de la iglesia como parte de la vida de un individuo es como la esencia de lo que Dios espera, por lo menos, de lo que Dios quiere darnos. La iglesia debe ser nuestro centro, la iglesia debe tornarse en nuestra experiencia de vida. Evidentemente, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de este cuerpo, este pueblo de Dios, ¿no es cierto? Este pueblo escogido. ¿Es un pueblo físico o es un pueblo invisible? Invisible. ¿Es una iglesia visible o invisible? ¿Cómo la evaluamos? En el pueblo de Israel, bueno, era el pueblo de Dios. Era visible. Era visible, estaba allí, era Israel. Pero yo creo que Dios tiene un pueblo visible y a la vez tiene mucho pueblo invisible que se va a unir a este pueblo. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 7. Vamos a ver cómo Dios siempre tuvo un pueblo visible y lo elige para que sea un pueblo especial. Deuteronomio, capítulo 7. Y me pareciera que es el verso 7 también en adelante vamos a leer. Sí, podemos leer el 5 o el 6 en adelante. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra,
No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mira qué interesante. Dice que Él nos eligió por amor, sino por cuanto Jehová, dice, nos amó. Y en aquel tiempo dice que eligió a este pueblo con una función. Primero, tenía que ser un pueblo santo. Él lo iba a escoger. Iba a ser un pueblo especial. Más que todos los pueblos que estaban sobre ¿qué? Sobre la tierra. No calificaba. Dios lo escogió por amor. Es como nos pasa a nosotros. Nosotros no calificamos para tener alguna investidura muchas veces, pero Dios en su inmenso amor. Entonces, el Nuevo Testamento habla de lo mismo. Gente santa, pueblo adquirido por Dios, pero con una función, para que anuncie las virtudes de aquel que lo sacó ¿de qué? De las tinieblas. Eso es lo importante. Pueblo adquirido por Dios, pero con una función, con un propósito. Esa es la iglesia. Entonces, cuando yo me involucro en esa iglesia y en sus funciones, a través de mis dones, mis talentos, mis oportunidades, llego a hacer un aporte a la iglesia. Un aporte en la extensión del evangelio, en la evangelización, y así de esta manera muchos comienzan a creer en Cristo. ¿Y por qué? Porque yo tengo una conducta acorde a lo que voy creyendo. Ahora, el concepto iglesia, ya en el Nuevo Testamento, ¿cómo se presenta este concepto de la iglesia? Bueno, pareciera que sufre una transición. Tú sabes que las primeras iglesias cristianas comienzan a funcionar en casas. De acuerdo a Hechos, al libro Los Hechos. Al libro Los Hechos, claro. Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa. Pero también la iglesia estaba asentada en las grandes ciudades. ¿Pero no había sinagogas? Bueno, en las sinagogas los judíos seguían reuniéndose sábado tras sábado en las sinagogas, ¿cierto? Pablo dice que iba hasta allí, discutía con ellos acerca de la palabra del Señor. Pablo dice que les mostraba que Jesús era el Mesías, ¿cierto? Unos creían, otros no. Y luego los que iban creyendo iban formando sus propias iglesias en casa, que seguramente más tarde se asentaron en grandes ciudades también, como todas las iglesias que menciona Apocalipsis, ¿cierto? Claro. Ahora, desde el punto de vista netamente práctico, la iglesia tiende a ser el lugar donde nosotros nos vamos a cobijar para buscar la verdad, ¿no es cierto? Correcto. La columna de la verdad. Este concepto, me gustaría ampliar un poco más esto de pueblo de Dios. Dios tiene un solo pueblo, pueden haber más de una iglesia, está bien que haya muchas iglesias. De hecho, nosotros tenemos muchas congregaciones. La pregunta sería, ¿así es el modelo de Dios? ¿Da lo mismo cualquier iglesia? Mira, ¿O debe haber una sola? ¿O debiera intentar, o sería bueno que las iglesias se unieran? Porque están tan divididas, ¿no? Pero, mejor que se unieran. Pero cada uno quisiera sacrificarse por tener la verdad, porque yo no puedo sacrificar la verdad, así dicen todos, para irme a otra iglesia o tener una unidad, ¿me entiendes? Estoy dispuesto yo a ceder. Mira, yo creo que comienzan a surgir, a nacer muchas iglesias de acuerdo a la interpretación de la Biblia. Hay una ciencia que se llama la hermenéutica, ¿cierto?, que nos sirve para interpretar los pasajes bíblicos. Pero la Biblia dice que ella no es de interpretación privada, sino que la Biblia se interpreta a sí misma. Y cuando la Biblia se interpreta a sí mismo, muestra que Dios tiene un solo pueblo, una sola iglesia. Vamos a llamarle visible e invisible. Porque cuando yo analizo, por ejemplo, Apocalipsis 12:17, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto o la descendencia de ella. Y que tienen dos características.
¿Guardan qué? Los mandamientos. ¿Y tienen la fe de quién? De Jesús. Ahora, querido televidente, si usted encuentra una iglesia que respeta los 10 mandamientos y que tiene la fe de Jesús, vaya, únase a ella, claro. Fácil. No tendrá dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, que guarde los mandamientos. Acuérdate del sábado para santificarlo. Claro, honra a tu padre y a tu madre. Si la iglesia está de acuerdo con eso, sin embargo, los mandamientos no salvan. Son parte de mi obediencia a Dios. O sea, sí importa la iglesia que voy en el fondo. Claro que importa. O sea, no es que yo voy a cualquier iglesia. No, importa. ¿Y por qué mejor no unir las iglesias en torno a todos los elementos que estén comunes y hacer una iglesia grande de unidad? ¿No será mejor que estar todos los cristianos divididos dando un mal ejemplo? Bueno, yo creo que ese es el gran ideal que Dios tiene, que haya una cristiandad unida, ¿cierto? Pero con una columna vertebral bien sólida. Porque aquí la iglesia, Dios la levanta para que sea columna y baluarte de qué? De la verdad. De la verdad. Pero Claro. hoy en día hay un movimiento muy fuerte que está en el mundo cristiano, que es el ecumenismo, ¿no es cierto? Correcto. Que plantea esta necesidad de unidad, de hacer un solo conjunto, una sola iglesia. Pero ¿No sería bueno tener como un movimiento ecuménico, tratar de unir todas las iglesias? correcto. ¿O la Biblia simplemente no descarta la posibilidad de una unión de las iglesias? ¿En torno a qué? ¿En torno a qué valores, a qué principios, a qué normas, a qué conductas? Por eso te digo yo, si nuestra columna vertebral es la gracia a través de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz, el regalo, si la columna vertebral también es la santificación y ahí va la obediencia, los 10 mandamientos, si la columna vertebral está dada, vamos. Jesús dijo que Él quería tener un pueblo porque Él quiere ser un pastor de un pueblo, no de varios ¿qué? De varios pueblos. Pero te pregunto, ¿no sería más factible intentar unir ese pueblo de todas las religiones? ¿No sería mucho más fácil intentar esa unidad? No me respondas al tiro. Piénsalo un poco. A la vuelta de la Correcto. pausa, sigamos hablando de esto un poquito, porque me interesa esto del ecumenismo, Sí. no porque yo sea ecuménico necesariamente, sino porque creo que hay muchas personas que sienten que tal vez la solución de tener una sola iglesia es por esta vía. Ya volvemos, no se vaya, un minutito nada más y estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia. Bueno, quedamos en una pregunta bastante interesante, pienso yo, que tiene que ver con el tema de la unidad de las iglesias. Dado que hay muchos movimientos que hoy día se están juntando con la intencionalidad de unir las iglesias. El tema está en que unirlas en base a qué decías tú, ¿no es cierto? Claro. La pregunta que te decía, ¿no sería mejor, más rápido tratar el concepto de unidad de la iglesia de una vez en torno a todos los elementos comunes y no a los elementos que dividen al cuerpo cristiano, diferenciándolo de otras religiones, ¿cierto? Universales? Mira, la Biblia tiene varios pasajes que dicen que eso es casi imposible. Es posible que algunas personas en forma particular dejen algunas de sus iglesias y amen al Dios de la Biblia y se ajusten a los principios y valores que tiene la Biblia. Por ejemplo, Jesús en Juan capítulo 10, verso 16, habla del ideal y Él dice allí así: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y este mismo Juan, que escribe el Apocalipsis, hablando de la iglesia falsa, la iglesia verdadera en el fin del tiempo, haciendo un llamado a los que están aún en las falsas iglesias, dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
De manera que Dios está haciendo un llamado incesante a que las personas se vuelvan al Dios de la Biblia y respeten los principios, los valores que hay en la Biblia. Por lo que tú estás diciendo, ya la Biblia, proféticamente hablando, está diciendo de que hasta el tiempo del fin van a haber iglesias divididas. Correcto. Pero que teóricamente tendría que haber una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera, me imagino que tendría que tener una misión. Obvio, la iglesia verdadera tiene un propósito, una misión. Y cuando tú hablas de iglesia verdadera... ¿La iglesia tiene una misión o la iglesia es una misión en sí misma? La iglesia es una misión en sí misma, claro. Volviendo un poquito atrás, tú te vas a Apocalipsis 12, dice iglesia verdadera. Te vas a Apocalipsis 17, iglesia ¿qué? Falsa, ¿te cuenta? ¿Y por qué? Por el tipo de doctrinas que sustentan. O sea que finalmente hay dos iglesias nomás, la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Correcto. Aunque o sea que podrían haber 30 diferentes denominaciones religiosas o denominaciones, pero se estarían catalogadas como falsas simplemente como un solo conjunto. Correcto. Y de acuerdo a la doctrina que profese. Claro. ¿Y cuál es la iglesia verdadera entonces? ¿Y cuál es la falsa? Bueno, te voy a responder primero por la verdadera. Bueno, si muestra el billete verdadero, se identifica el que es falso. Claro, mira, yo soy adventista del séptimo día y soy pastor de esta iglesia ya por más de 30 años. Y después de haber escudriñado la palabra con oración, con ruego, ¿cierto? Uno llega a la conclusión que por argumento la iglesia adventista del séptimo día tiene un argumento bíblico muy sólido. Sin embargo, hay otras iglesias que no tienen este argumento bíblico basado en la Escritura, con esa solidez, claro. E incluso, no vamos a hablar de conducta, porque tú sabes que en la viña del Señor bueno, ya hay de todo. Vamos a hablar de eso un poco también. Porque... Pero proféticamente se dice que se levantarán 3 espíritus a manera de ¿qué? De rana, allí en el Apocalipsis. Y uno dice que será el falso profeta, otro será la bestia y el otro será el dragón, ¿cierto? O el espiritismo, decía. Entonces, estos 3 poderes van a trabajar en contra de la iglesia, contra el cuerpo de Cristo, contra el pueblo de Dios. Están trabajando. Le van a hacer la vida imposible. ¿Eh? Entonces, cuando tú hablas de falso profeta, ya te estás hablando de que algo religioso que es falso. Y aunque tenga la mitad de verdadero, pero si tiene la mitad de falso, es falso. Aunque tenga el 90% de verdadero y el 10% de falso, ya es falso. Entonces, es por eso el ecumenismo, vamos a llamarle así, no está dado en la palabra del Señor, sino más bien a cómo personas en forma individual pueden dejar sus iglesias, ¿cierto? Y unirse a la iglesia que está más apegada al relato bíblico. Ahora, cuando tú estás diciendo que la iglesia adventista, según tu opinión, ¿cierto? Tu posición, es personal. Es la iglesia verdadera. Estás señalando de que si hubiera alguna persona de otra denominación religiosa para formar parte de este pueblo de Dios o asamblea que dice la Biblia, ¿tendría que necesariamente formar parte de la iglesia adventista? ¿O puede darse de que alguien guarde los mismos principios y no sea parte de la iglesia adventista? Mira, sí y no. Estaba trabajando en una ciudad chiquita aquí en Chile, en Requino, y me encontré con personas que guardaban el sábado y mantenían una doctrina sana y nunca habían ido a la iglesia adventista del séptimo día. Y les conocimos con el pastor Concha y a las 2 semanas le estamos bautizando porque ellos habían descansado el sábado por muchos años. ¿Dónde lo habían descubierto? En la palabra. ¿Dónde habían descubierto incluso la forma de alimentarse? En la palabra. Pero finalmente los llevaste a la iglesia. Finalmente los llevaste a la iglesia. O los transformaste en una iglesia. Es que tienen que ser parte del cuerpo de Cristo. Pueblo. Tienen que ser parte del pueblo, porque allí reciben el apoyo. ¿Por causa de la misión? Porque finalmente la iglesia tiene una misión. Claro. La misión es ir y predicar el Evangelio. Y el Evangelio es la buena nueva de salvación. Correcto. Entonces, la iglesia tiene una misión. Pero esta iglesia también entiendo yo que tiene que ser
una iglesia basada con la columna y el baluarte de la verdad. Es decir, tiene que ser una iglesia que respalde y que le ponga en alto todos los valores y todas las verdades bíblicas, ¿cierto? Y ciertas verdades fundamentales, me imagino yo, porque Satanás ataca ciertas verdades que son fundamentales. La vida, la salvación, la fe en Cristo, ¿cierto? La verdad sobre el sábado. Y si ataca la creación es porque ataca la esencia de la creación. Por eso yo necesito ser miembro de esta iglesia, parte de este cuerpo, parte de este pueblo, porque yo me voy a retroalimentar espiritualmente. Tengo un grupo de apoyo además. Recibo todo el afecto, todo el cariño. Porque, en otras palabras, yo voy viajando por el desierto ahora y mi guía no es Moisés, es Jesús. Y estoy pronto a llegar a la Canaán celestial. Y no debo ir allí a la retaguardia, ¿cierto? Sino que debo ir en medio del montón, donde hay cariño, donde hay afecto. Oye, ¿y qué opinas tú de estas personas que dicen que no van a la iglesia porque en la iglesia hay un montón de gente pecadora, imperfecta, de malos? ¿Sí puede ser la iglesia igual con gente que no refleja realmente un cristianismo o todos los frutos del Espíritu? Bueno, se espera que cuando Cristo vive en el corazón, las conductas, los comportamientos cambien. Sin embargo, yo voy a la iglesia porque soy un pecador, porque estoy enfermo. Para mí la iglesia es el hospital. Y allí recibo todo el afecto, el cariño, la dirección, la disciplina, para poder seguir caminando. Claro. Pero de todas maneras me gustaría, Patricio, que me invitara a una iglesia donde no hay pecadores. Pero eso es imposible. Imposible. Ahora, la iglesia necesita necesariamente pasar por una organización, un liderazgo, una organización propiamente tal. Obviamente. O puede ser una iglesia libre, así de. No, mira, la Biblia dice: hágase todo decentemente y con orden. Cuando una iglesia tiene una forma de gobierno bien ordenada, que delega responsabilidades, como el caso de la nuestra, que es una forma de gobierno representativa, ¿cierto? Se transforma en una iglesia ordenadita. Incluso sus líderes son líderes siervos. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, sino ¿qué? A servir. Jesús dijo que mayor es el que sirve que el que se sienta a la mesa. Entonces, nuestro liderazgo debe ser muy semejante al de Jesús, lleno de amor, de bondad, de comprensión, de tolerancia, de confianza, ¿cierto? Y ese es el liderazgo que tiene que darse dentro de la iglesia. No dictadores espirituales, claro. No te encuentras gente que son dictadores espirituales, la gente ¿Qué pasa cuando aleja eso un ocurre? poquito. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras con líderes que actúan de esa manera? ¿Qué consejo tiene la palabra para eso? Bueno, tú ves que se va perdiendo la confianza en ese tipo de líderes, porque se tornan obstinados, orgullosos y soberbios. Ahora, hay muchas personas que dicen: yo no voy a la iglesia porque la iglesia está corrompida. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, casi la misma respuesta de lo otro. Muéstrame una iglesia que no tenga algún grado de pecado. Yo creo que... Pero eso sería como un extremo, ¿no es cierto? Claro, hablando de la iglesia misma donde yo voy, lo que yo profeso, es una iglesia muy transparente, claro. Donde éticamente, moralmente, tú tienes que vivir lo que predicas. Y si no, queda descalificado, claro, no calificas. Para mí el líder tiene que ser un siervo de todos. Aquel que esté dispuesto a gastarse, como decía el apóstol Pablo. Bueno, a mí me resulta muy grato formar parte de esta iglesia,
Yo creo en la iglesia, creo en la organización, creo que es necesaria la organización, pero sobre todo, todas las cosas creo que lo que dijimos al principio, creo que la iglesia está dirigida por el Señor. Amén. Y esta es una iglesia triunfante, independientemente de que en algunos momentos de su historia, de su quehacer, puede aparecer una iglesia que ha tenido ciertas dificultades, ciertos problemas, pero la iglesia de Cristo es una iglesia triunfante. Amén. Y yo sinceramente te digo, Humberto, yo creo que me siento muy contento de formar parte de la iglesia adventista. Amén. Porque creo que a pesar de todo, nosotros tenemos allí una seguridad de que doctrinalmente esta iglesia por lo menos no ha transado los principios que el enemigo ha hecho transar a muchas otras iglesias. Correcto. Por ejemplo, no ha transado con el sábado, no ha transado con el tema de la inmortalidad del alma, y no ha transado con la obra de Cristo en el santuario celestial, es decir, con lo que tiene que ver con la intercesión, la obra de Cristo realmente y lo que significa la cruz. Correcto. Y con la segunda venida de Cristo, en gloria y majestad, en forma visible. Porque tú sabes que hay mucha gente que cree en un arrebatamiento, cree que al momento de morir Cristo ya viene para aquella persona y no va a venir en forma literal. Ahora, Mira, ¿me podría explicar un poquitito para que la gente conozca un poco la iglesia adventista? Me parece que es importante. ¿Cómo se gobierna la iglesia adventista? ¿Cómo su funcionamiento de esta iglesia? Bueno, la iglesia tiene un gobierno de tipo representativo. Ya. ¿Y eso qué implica? Eso implica que la autoridad radica en la asamblea y la asamblea designa, o delega ciertas responsabilidades y autoridad a ciertas personas. O sea, a través de representantes. Correcto, Okay. por eso es un gobierno representativo. Y bueno, tenemos un organigrama también a nivel mundial. ¿Cómo funciona ese organigrama? Bueno, nosotros tenemos... ¿Dónde la base de la iglesia adventista está en la iglesia local? Correcto. ¿Y de ahí? Parte de la iglesia local, luego Explícale a nuestros amigos, porque ellos pueden entenderlo, porque queremos mostrarles, enseñarles cómo es la iglesia adventista. ¿Cómo es la iglesia adventista? Claro. Correcto. Miren, queridos amigos, un conjunto de iglesias, ya sea en una región o dos regiones, se forma y tienen una misión o asociación. Esa asociación pertenece a una unión. Esa unión pertenece a una división y las divisiones son agrupadas en la conferencia general o asociación general. ¿Dónde está esa conferencia? La conferencia está, o la asociación general, ubicada en los Estados Unidos, en Washington, D.C. Y nosotros tenemos nuestra propia división en Brasil, en la ciudad de Brasilia. Y de allí tenemos, me parece que 13 o 14 uniones, ¿cierto? Y la nuestra es la Unión Chilena, claro. Bueno, en todo caso, el gobierno de la iglesia, como bien dices tú, es un gobierno representativo, funciona a través de sus representantes. ¿Qué pasa con cómo es la mayoría de las otras denominaciones religiosas congregacionales? Correcto. Aunque trabajan en torno a corporaciones también, es verdad que son congregacionalistas en sí. Pero hay un peligro ahí porque es muy dependiente de los estados de ánimo de la congregación. No, es que el liderazgo allí es peligroso, claro, porque el liderazgo se forma en esas iglesias congregacionalistas a veces muy dictatorial, muy autoritario, incluso ellos piensan en su grupo de personas nada más. En cambio, yo como adventista del séptimo día estoy pensando en los 20 millones de adventistas que hay en todo el mundo, cuando incluso doy mi ofrenda. Porque parte de mi ofrenda va a parar a las arcas fiscales, a las arcas de aquellas iglesias que están en África, en Europa, ¿cierto? Que también necesitan... O las ricas o las pobres. Correcto. O sea, hay un conjunto de una unidad. ¿Cierto? Tiene 30 segundos para dar el último mensaje a nuestros amigos acerca de la importancia de formar parte del pueblo de Dios, de ser parte de este pueblo que el Señor está queriendo llamar.
Bueno, querido televidente, si la iglesia es de institución divina y Jesús es quien la sustenta, yo te invito a unirte a ella. ¿Y por qué? Porque la iglesia tiene dos funciones. Es columna y baluarte de la verdad. Tiene la función de evangelizar. Tiene la función de darte el apoyo. Tiene la función de verte crecer, de verte feliz. Y yo lo he conseguido en mi iglesia. Soy un hombre feliz, he crecido desde niño en mi iglesia, me he desarrollado como persona y yo soy feliz. ¿Y por qué? Porque tengo un grupo de apoyo donde me voy a retroalimentar semana tras semana, donde tengo mis mejores amigos también. Bueno, eso es la iglesia, pero recuerda, la iglesia es de Jesús y Él es la piedra angular. Y por último, no alcanzamos a tocar, pastor, acerca de la unidad de la iglesia. Pero algo vimos, y me parece que en términos generales no tenemos tanto tiempo tampoco. Correcto. Pero hemos pasado por algunos de los conceptos más importantes de esta semana. Muchas gracias. Querido amigo, simplemente quiero dejarte con la siguiente reflexión. La misión de la Iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. Consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. La verdad para este tiempo debe ser proclamada hasta los rincones oscuros de la tierra y esta obra puede empezar en nuestro propio país. Queridos amigos, sin lugar a dudas, lo importante es entender que la cabeza de la iglesia es Cristo y que si tú sientes que la iglesia es una iglesia que está llevando adelante los principios, las verdades bíblicas y está haciendo columna y baluarte de la verdad, no temas, únete a ella porque en el mundo solamente hay dos bandos, el bando del Señor y el bando del enemigo. Y tienes un rol, hay una función, una misión que el Señor ha dado para ti. Beto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Espero que que vengas a otro programa también. ¿Te parece? Muchas gracias. Sí. Y a ustedes, queridos amigos, sigan con nosotros, sigan con Nuevo Tiempo. Gracias por preferir este canal y preferir este programa para instruirse en la palabra de Dios. Hasta una próxima ocasión.